Bueno, punto número 6 nos habla ya de la continuidad, investigar si la siguiente función es continua. Es una función por partes. Cuando vemos una llave y vemos dos condiciones, si x distinto de un valor y si x igual a un valor, o así lo mismo si estuviera comprendido entre tal y tal valor y tal otro valor. Bueno, es una función por partes. Nos dice para x igual a 0, pero vamos a hacerlo para todo el eje real. Bueno, empezamos. Lo más sencillo es ver continuidad en cualquier otro número que no sea 0. Claramente en 0 nos da función, o sea, nos da el valor de función, pero por fuera de 0 nos tenemos que basar en la primera parte. Bueno, vemos que en el numerador tenemos un polinomio, una función exponencial más otra función exponencial, o sea, ahí no hay problema de continuidad alguna. Y en el denominador hay x, y solamente x, entonces no va a existir función justamente cuando x toma el valor 0, no se puede dividir por 0. Justamente 0 no pertenece a ese dominio, nos dice mientras que x sea distinto de 0. Por lo tanto, va a ser continua en cualquier otro valor. Como en 0 es continua, porque es 0, hay existencia del punto, o sea, hay función en el punto, tenemos que verificar que efectivamente el límite de f de x cuando x tienda a 0 es igual a f de 0. Básicamente ese es lo que hay que probar. Si esto se cumple, es continua en el punto. Para que haya continuidad hay dos condiciones. Una, como vemos, que exista límite en el punto. Y dos, que exista función en el punto. Bueno, función en el punto ya vemos que hay, porque f de 0 es 0. Pero hay que ver si el límite coincide con que sea 0. Veamos, aplicamos límite entonces a la función cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a. Y acá nos tenemos que poner a pensar, ¿por qué parte de la función tenemos que reemplazar? ¿Por la primera, que es más complicada, o por la segunda, que es más fácil? Y reemplazamos por la segunda, que es más fácil. No, momentito. Acá nos dice límite cuando x tiende a 0. Y acá en la segunda parte, que ya nos aparece 0, nos dice cuando x es igual a 0. Por lo tanto, si es igual a 0, no es que tienda a 0, es ese valor en ese punto. Pero en su entorno, a su alrededor, no sabemos si es 0. Ahí nos dice exclusivamente en 0. Pero en 0,1 no sabemos cuánto da. En 0,001 tampoco. En menos 0,000001 tampoco sabemos. Por lo tanto, sí o sí tenemos que utilizar la función de la primera parte, o sea, x cuadrado más x al cubo sobre x. Por lo tanto, tenemos que aplicarle límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado más x al cubo sobre x. Bien. ¿Qué pasa si reemplazamos 0 en esta expresión rápidamente? Habiéndole aplicado límite, tenemos 0 al cuadrado 0, más 0 al cubo es 0, más sobre 0, o sea 0 sobre 0, nos queda una indeterminación. Habrá que salvar esa indeterminación. ¿Cómo? Podemos utilizar Ruffini, podemos utilizar un método mucho más sencillo, mucho más rápido también, mucho más ágil en este caso, que es factor común. Ya sabemos que debajo nos va a quedar x a secas, por lo tanto x lo dejamos como está, por ahora no trabajamos, y en la parte de arriba x va a ser factor común.
X vemos que está en todos, o sea, X por paréntesis. Si tenemos X multiplicando y la expresión era X cuadrado más X al cubo, si multiplicamos por X de la nada, tenemos que dividir por X. Esta X, ojo, es de esta X que se multiplicó. Cerramos paréntesis. Y esto que está acá lo vamos a tener que llevar a límite cuando X tiende a 0 de esta expresión sobre X, o sea, X por paréntesis. Veamos. En lugar de poner X cuadrado más X al cubo sobre X todo junto, podemos poner como X cuadrado sobre X más X al cubo sobre X. Vemos que al haber una suma y el denominador es el mismo para todo, se puede separar en dos fracciones. De hecho, si queremos agrupar las dos fracciones en una sola, lo único que tenemos que hacer es extender la línea de fracción. Para volver a lo anterior, tenemos X cuadrado dividido X, lo simplificamos. Nos queda X, acá nos queda 1. Y en el segundo término tenemos X al cubo y tenemos X. Entonces nos va a quedar X al cuadrado y nos va a quedar 1. Y debajo, en el denominador, nos quedó X, porque no modificamos nada. Bueno, tenemos X, lo tenemos en el numerador como factor común y X en el denominador, por lo tanto simplificamos X con X y sacando todas esas tachaduras, dejándolas de lado un poco, tenemos entonces que el límite cuando X tiende a 0 de todo lo que nos quedó adentro del paréntesis, X más X cuadrado. Simplificamos X numerador y denominador, o sea, multiplicamos por 1 y dividimos por 1, no hace falta ponerlo, por lo tanto no ponemos paréntesis tampoco. Que esto es igual a, reemplazando 0 por X, X es 0, más 0 al cuadrado que es 0, 0 más 0 es 0, nos dio 0 al límite. Como corresponde, como habíamos pensado antes, está correcto, nos dio perfecto. El límite en el punto es 0, correcto, y la función en el punto es 0. O sea, el límite cuando X tiende a 0 es 0 y la función en el punto 0 da 0. O sea, se cumplen las dos, se cumple la total, por lo tanto, comprobamos entonces que la función es continua en el punto X igual a 0. Y ahí terminamos el ejercicio.